Bueno, bienvenido a la clase número 2 de este tutorial, digamos, de electricidad domiciliaria. La clase pasada habíamos visto tipo de empalmes, tipo de colores, de cables, y también habíamos visto, de acuerdo a tabla, cómo clasificar esos cables de acuerdo a lo que cada artefacto en una casa, digamos, te solicitaba de acuerdo a su amperaje, el tipo de cable y, como así también bajo norma, el tipo de color. Lo vamos a utilizar, o vamos a ver lo que son la diferencia, digamos, entre disyuntor y térmica. En una casa común van a encontrar únicamente una térmica. En este caso, una térmica unipolar. También existen térmicas bipolares, es decir, de dos polos, donde tenés la fase y el neutro. Y acá únicamente tenemos la fase, es decir, el vivo. La diferencia entre llave térmica y disyuntor es que el disyuntor va a proteger lo que es la vida de las personas, los convivientes o vivientes de una vivienda, y la llave térmica va a proteger al circuito. ¿Cuál es la diferencia y cómo funciona? Bueno, la llave disyuntor disyuntor trabaja básicamente con la diferencia de potencial. Va a proteger a la persona de qué manera. Si por ejemplo hay un artefacto que tiene una pérdida de electricidad, está, digamos, electrocutado ese artefacto y la persona toca ese aparato. Si tiene puesto, digamos, en el circuito una llave diferencial o el disyuntor, lo que va a hacer es le va a producir un cosquilleo y automáticamente esa llave va a cortar el circuito y va a proteger la vida de esa persona. Si de lo contrario tuviera únicamente la llave térmica, como mencionamos cuando recién comenzamos el curso, esta llave térmica lo único que va a hacer es controlar, digamos, la temperatura del cable y evitar que el cable se queme. Es decir, que la protección de la llave térmica es para que el cable no se sature y no se queme. Y eso va a depender, por ejemplo, de la cantidad de amperaje que uno tenga en esa llave térmica, de acuerdo a la tabla como habíamos visto. Si la llave, por ejemplo, tiene un amperaje mayor al que da el cable, por más que el cable se prenda fuego, la llave térmica nunca va a saltar. Y la instalación eléctrica se va a fundir, se va a romper. Y no va a proteger, obviamente, la vida de la persona, como en la llave como es el disyuntor. Esa es la diferencia entre las dos llaves, digamos. Ahora, ¿cómo conectar un disyuntor en una instalación eléctrica? Hay dos formas. Primero, digamos, se instala una llave térmica general, que viene del pilar. Y el disyuntor puede estar, por ejemplo, junto con esta llave, es decir, con, eh, ingresamos con esta llave térmica y luego vamos al disyuntor, que puede estar en el pilar. Y de acá a la casa, al interior de la casa. O puedo hacer la bajada desde el pilar con la llave térmica, y de la llave térmica me puedo ir directamente dentro de la casa, como está acá, dentro de la casa donde tengo, por ejemplo, el disyuntor que me va a proteger, por ejemplo, los diferentes circuitos dentro de una casa, que puede ser, por ejemplo, iluminación, tomas corriente de diferentes habitaciones y demás. Eso va a ser de acuerdo a la distribución que nosotros le demos. Dentro de la casa vamos a encontrar una caja como esta, o más grande porque viene de diferentes tamaños, donde ahí va a estar, por ejemplo, en este caso, el disyuntor y una llave térmica. En este caso, por ejemplo, tenemos un disyuntor para toda la casa y una llave térmica para toda la casa. Y obviamente la llave térmica que viene del pilar. Del pilar hay una llave térmica y va al disyuntor, y el disyuntor va a la otra llave térmica. Controla todo el circuito. Una instalación básica que sería como esta, ¿qué sería?
Entramos del pilar, ponemos una llave térmica general, del pilar salimos, vamos al disyuntor que va a proteger la vida de las personas, del disyuntor salimos acá y vamos a las llaves térmicas, en este caso por ejemplo de iluminación y de tomas corriente. Son dos llaves térmicas para toda la casa, o también puede haber una llave térmica para toda la casa, que tenga por ejemplo los tomas y que tenga la iluminación. Pero siempre hay que tener en cuenta la protección del disyuntor, es fundamental. Y las conexiones, como vimos el color de cable, vemos, repasemos, vamos a ver. Celeste para el neutro, que viene acá, va a la casa, sale por acá, se puntea y va a la casa. La fase, que viene por acá, pasa por la térmica, pasa por el disyuntor y va a las otras térmicas de la misma casa. Esa sería la parte de conexión. Y así concluimos la clase, donde es hoy la diferencia entre disyuntor y térmica y cómo instalarlo. Seguramente en clases presenciales que vamos a tener, si Dios quiere, Dios mediante, dentro de 2 o 3 semanas, vamos a poder hacer una conexión de una llave, manipularla físicamente y ver cómo funciona. Así que los espero, que les haya gustado este video y bueno, vamos a ver la clase 3, que ahí sí vamos a ver una instalación eléctrica de un toma y digamos que salimos de caja ya y vamos a ver una habitación con tomas y lo que serían luces y tomas. Así que bueno, un saludo.